Señoras y señores, muy buenas noches. Un placer retomar Escriba y Lea. Y quiero, ante todo, agradecer a mi colega Israel Fagundo por las emisiones en que estuvo presente sustituyendo a este servidor. Les doy la bienvenida a Escriba y Lea a través del canal educativo, donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera única, singular, amena, interesante. Y así lo hacemos siempre. Y para que así continúe este programa, quiero presentarles a mis queridos panelistas, el profesor y doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Bienvenidos también ustedes una vez más. Vamos ahora a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba la pregunta de participación de nuestra emisión anterior y vamos a conocer también a la persona ganadora y la respuesta que aparecerá en el borde inferior de la pantalla. Yo quiero que nuestros televidentes respondan esta pregunta doble. ¿En qué ciudad estadounidense surgió el movimiento hippie? Y que mencionen al menos una de sus eslogans o de sus lemas fundamentales. Estamos felicitando al ganador y vamos a iniciar ya con los temas fundamentales de Escriba y Lea. Este primero tendrá información previa para nuestros telespectadores y ha sido una colaboración de Zenaida Ramos, que reside en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Trae como objetivo determinar un personaje histórico e inicia la ronda de preguntas el doctor Lombana. Sí, Ramón, buenas noches. Buenas noches. ¿Personaje histórico es un hombre? Un hombre. Un hombre cuya vida transcurre con posterioridad a la edad antigua. Exactamente. Con posterioridad a la edad media. También. Con posterioridad a 1789. Muy bien. Siglo XIX, XX o lo que va del atiborrado, siglo XXI. Este personaje tiene vida en solamente un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Americano. No. Siglo XX, euroasiático. Euroasiático. Europeo. Sí. De la Europa continental. De la Europa continental. De un país con costas. ¿Tiene costas? Al mar Mediterráneo. No es al mar Mediterráneo. Entonces, Ramón es un personaje histórico cuyo país de origen podría ser tener costas al mar Báltico o al mar Negro. A uno de ellos. A uno de ellos. Al mar Báltico. Al Báltico. Es un personaje alemán. No, no es alemán. No es alemán. No es alemán. Voy a hacer una pausa un momentico ahí, Ramón. ¿Es un personaje histórico del siglo XX? Siglo XX completamente. ¿O es un personaje polaco o es un personaje escandinavo? Usted va a elegir. ¿Está vinculado de alguna manera al mundo de la política del siglo, los grandes sucesos políticos del siglo XX? Correcto. Que tienen que ver sobre todo con procesos bélicos. No, en este caso no proceso bélico. No. Usted le decía al profesor Lombana que podía ser alguno de los países escandinavos. Sí. Puede ser Suecia. Suecia, correcto. Este personaje histórico alcanza su historicidad por su participación en la vida política de su país. Muy bien, sí. Llega a alcanzar las más altas magistraturas del país. Llega a ser presidente. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que el presidente sueco que el mundo entero conoció fue Olof Palme. Ajá. Es Olof Palme. Exactamente, primer ministro. Primer ministro, exactamente. Uh-huh. Suecia es una monarquía constitucional. Así es. Olof Palme es uno de los grandes líderes mundiales de la década del 70, del 80, desde la perspectiva del pacifismo a nivel mundial. Fue un hombre que encarnó en su figura esa coexistencia entre los dos mundos, el mundo de Occidente y el mundo socialista, con una visión progresista, con una visión que además llevó a Suecia a convertirse en un país de estado de bienestar y donde las personas disfrutaron de unas condiciones de vida muy favorables, pero que curiosamente fue víctima de un crimen de odio. Es decir, fue asesinado. Yo recuerdo cuando éramos niños, nos conmovió, no recuerdo si en el año 85, 86. 86, sí. Que Olof Palme fue asesinado, le dispararon. Perdió la vida de una manera dramática, como no solía pasar en estos países, ¿no? Estábamos acostumbrados
a que los crímenes de esta naturaleza siempre ocurrían en los países subdesarrollados, en los países donde habían tenido lugar conflictos bélicos de cierta naturaleza, pero no en un país como Suecia, que era un símbolo de la paz y la prosperidad europea. Exactamente, sí, profesor. El problema es que Olof Palme tenía muchos enemigos, Ramón, porque fue un hombre fue un caso extremadamente raro, como decía Félix Julio. Él es la figura que encarna todo esto de la tercera vía, la famosa tercera vía, que no ha funcionado en buena parte del mundo, pero en los países escandinavos, o sea, la famosa socialdemocracia, ¿no? Y fue crítico, muy crítico con las dos partes que lideraban la Guerra Fría. En su momento también criticó la política soviética, como criticó la imperialista. Pero yo creo que hay que ver inevitablemente algunos puntos muy positivos que tiene esa política exterior, porque por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, que era lo que quería agregar realmente, yo creo que fue el primer jefe de Estado que visitó Cuba. Así es. Después que triunfó la Revolución Cubana. Nunca tuvo miedo de declararse amigo de la Revolución Cubana, amigo de Fidel. Estaba en contra de la guerra, sus tres principios eran el desarme, el respeto a los derechos humanos, apoyó todos los movimientos del tercer mundo. Compromiso eso era con un los poco países del tercer contrastante, mundo, sí. Se buscó muchos enemigos por eso. Incluso Félix hablaba de su asesinato con mucha razón, de que no se sabe todavía a ciencia cierta, pero es que puede haber muchas, pueden haber sido hasta los servicios secretos del apartheid en Sudáfrica, porque estaba contra el apartheid, estaba a favor del Congreso Nacional Africano, a favor de la transición democrática en España. O sea, estaba, yo diría que al revés a toda la política del imperialismo mundial, ¿no? Y esto lo convirtió en una figura, o sea, también moralmente muy respetada, ¿no? Pero inevitablemente con muchos enemigos en los círculos imperialistas. Yo creo que está dentro de la historia de los hombres progresistas del siglo XX y que se debe estudiar su vida de verdad, porque además es muy interesante y el caso sueco, la historia sueca, lo merece. Exactamente, el 28 de febrero de 1986, mientras regresaba a su casa de haber ido al cine con su esposa en una calle, pues alguien apareció y le disparó a quemarropa realmente. No se ha sabido nunca quién hizo aquello, qué organización, etcétera. O sea, que eso ha quedado así en el misterio, pero realmente Olof Palme es un personaje que por lo menos los de nuestra generación los recuerda porque estuvimos en el recibimiento que se le hizo. Y como decía Lombana, fue el primer jefe de Estado europeo en visitar Cuba y conversar con el comandante en jefe Fidel Castro. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado este personaje histórico. Usted, por favor, mantenga la sintonía con el canal educativo, porque ahora vamos a dar la señal a nuestro compañero licenciado Fernando Rodríguez Sosa, que nos trae cada semana una novedad literaria. Una vez que haya terminado el segmento, regresaremos aquí a nuestro set para el tema intermedio. Buenas noches. Luego de concluir la lectura del libro que esta noche les comento, la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, aseguraba que era el mejor repaso de idioma español que había hecho en mucho tiempo. Me refiero a Jardín, novela lírica de Dulce María Loynaz, que ahora aparece por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Publicada por vez primera en Madrid en 1951, esta narración, estructurada en 5 partes y 44 capítulos, fue escrita entre los años 1928 y 1935. En estas páginas se cuenta la historia de Bárbara en la íntima relación con su jardín. Una narración marcada por la poesía, con rasgos autobiográficos que, más allá de momentos anecdóticos, se encarga de reflexionar, de explorar las luces y las sombras de la propia condición humana. Poeta y narradora, Dulce María Loynaz, quien nace en la capital cubana en 1902 y fallece en esta propia ciudad en 1997, es autora de una sólida obra en que aparecen, entre otros títulos, el poemario Versos 1920-1938, el libro de memoria Fe de Vida, el cuaderno de viajes Un verano en Tenerife y el epistolario Cartas a Julio Orlando. Galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Cuba y el Premio Miguel de Cervantes de España, ambos concedidos por la totalidad de su producción literaria, Dulce María Loynaz es una de las voces imprescindibles de las letras cubanas y de lengua española. Una autora
de incuestionable alcance, trascendencia y permanencia. La lectura de Jardín, novela lírica, así lo confirma. Una obra, como asegura la investigadora, ensayista, crítica literaria, estudiosa de la producción literaria de Dulce María Loinás, Zaida Capote Cruz, que es una gran conquista del talento. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Jardín, novela lírica de Dulce María Loinás, que aparece por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Les agradezco la sintonía con Escriba y Lea. Recuerde también que estamos en YouTube. Ahí puede ver nuestro programa de cada semana. Ahora entramos ya en el tema intermedio, mis queridos panelistas. En este caso no hay información previa para nuestros telespectadores y la colaboración nos llega de parte de Lilian Vázquez Gutiérrez, vecina de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud. Un hecho histórico, doctor Félix Julio. Inicia usted la ronda. Un hecho histórico que ocurre en nuestra era. Sí. En algún momento posterior a la antigua. Así es. A la Edad Media. Correcto. A la Revolución Francesa. Muy bien. Entre los siglos XIX, XX y XXI. En uno de los siglos que usted acaba de mencionar. En uno de ellos. ¿Es un hecho histórico del siglo XIX? No. Es un hecho histórico del siglo XX. Siglo XX. Siglo XX, Ramón, americano. Americano. De la América Latina. Sí. América insular. También. Es un hecho cubano, Ramón. Ocurrió en Cuba. Que tiene que ver con algunos de los momentos revolucionarios de Cuba, o la década del 30 o la década del 50. Sí, en uno de esos periodos. Sí, es un hecho que tiene que ver con la Revolución Cubana, del 52 al 59. No, en este caso no. 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 Un hecho histórico que está incluido dentro del proceso revolucionario. Siempre decimos que, bueno, la revolución del 30 es el otro proceso que decía Sí, Dago. sí. Está incluido dentro de ese proceso. En ese proceso. Dentro de la propia revolución, o sea, el periodo de la revolución. Sí, es un hecho que tiene lugar en ese momento histórico. Yo puedo excluir entonces todo ese periodo que estamos acostumbrados a ver de la década yo creo que desde el año 22 que empiezan todo el movimiento estudiantil, obrero, etcétera, pero sobre todo a partir del año 25 con la entrada de Machado, podemos excluir todo ese periodo, todas las luchas de ese periodo Tiene usted hasta razón. que empiece la revolución del 30. Tiene usted razón. Pues es un hecho literalmente que está ubicado, dígame, entre marzo, febrero de 1930 y diciembre de 1935. Así es. Ramón es un hecho histórico conocido, Sí, cómo no. vinculado, por supuesto, con la lucha revolucionaria, de alguna manera. Tiene que ver. Hay figuras políticas involucradas. Sí, cómo no. Y es un hecho, Ramón, que implica algún tipo de violencia en tanto, o sea, enfrentamiento. Sí. Enfrentamiento Sí, sí. entre fuerzas reaccionarias y las organizaciones o las personalidades de la Revolución Cubana. Así es, correcto. Mella no llegó a los años 30, al año 30 porque murió en el 29. Sí. Algunas de las otras dos grandes figuras están relacionadas de alguna manera. ¿Quiénes son las figuras? Villena o Guiteras. Una de ellas Y dice usted que es un hecho violento, es violento. con enfrentamiento. Sí, Es un hecho más vinculado con Guiteras, correcto. que es un hecho que está vinculado a las postrimerías de este proceso revolucionario. Así es. Ramón, yo pudiera decir que está vinculado al periodo en que la revolución, como dice Raúl Rojas, se está yendo a bolina y ya no es el momento ese tan efervescente del 30 al 33, sino estoy pensando ya después que aparece Guiteras como tal. Sí. El suceso, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, ¿es posterior al gobierno de los 100 días? ¿Durante el gobierno de los 100 días o posterior a él? Posterior. Guiteras está vinculado y ocurre en un momento en el que Guiteras ya no está en el gobierno. Ya no está en el Porque la gobierno. particularidad de Tony Guiteras es que está en el gobierno durante el gobierno de los 100 días y llega a tener 6 cargos. O sea, 6 cargos no múltiples, sino que tiene que ocupar 6 carteras, porque todo el mundo sabe cómo fue esto. O sea, el gobierno de los 100 días, Grau estaba en el medio, en una política centrista. Guiteras tomaba las medidas y gobernaban casi todo, y Batista boicoteaba todo, ¿no? Sí. Pero Guiteras es excluido, y entonces crea las organizaciones, Acción Revolucionaria, la Joven Cuba, etc. Y este hecho histórico
es un hecho, digamos, desfavorable para la revolución, o sea, para... Desfavorable, claro. Y es violento, dice Es usted. violento, sí. Puede estar asociado de alguna manera a la muerte del propio Antonio Guiteras. Correcto. Es en el año 35 el suceso. Así es. Es el combate del Morrillo donde muere Antonio Guiteras con Carlos Exactamente. Aponte, que son los únicos dos muertos en esa acción, Exacto. después de la traición que lo lleva a ser capturado por Batista. Así es. Es el combate de Morrillo. Es el hecho. Combate el hecho. donde muere Guiteras y Aponte. Pues muy bien que tengamos este acontecimiento porque es un acontecimiento triste pero muy heroico. Es de los que hace, pensando en Roa otra vez, es de los que hace que la revolución simplemente no se vaya a bolina. Hasta última hora, yo salvando las distancias, siempre cuando pienso en el combate del Morrillo, me acuerdo de Baraguá, en la guerra de los 10 años. Porque bueno, el proceso no ha terminado como debiera terminar, pero hay sucesos al final de esta etapa que te dicen claramente que algo ha cambiado, que hay hombres nuevos, que hay aportaciones nuevas, que hay un miedo por parte de la fuerza reaccionaria y del imperialismo, porque Guiteras es un problema realmente para la reacción. Guiteras es un personaje histórico que va más allá de la propia revolución, el Che lo dijo claramente. Es el ejemplo de la personalidad histórica que siempre apuesta por la lucha armada. Él intenta desde su cargo en el gobierno de los 100 días e introduce, yo creo que el paquete de Guiteras de medidas en el gobierno de los 100 días es de lo más radical y de lo más renovador que hay en toda la historia de Cuba, en su momento histórico, por supuesto, con lo que había. Pero Guiteras apuesta por la lucha armada. Con esta, sobre todo, la joven Cuba, Unión Revolucionaria, le está preparando una expedición. Y los enviados de Batista aseguran más o menos en conversaciones que hay con ex colegas del gobierno, como que le dan a entender que no hay peligro, ¿no? Y Guiteras un poco que se confía, intenta salir, prepara la salida por el Morrillo, por Matanzas, pero es para venir con una invasión. Sugerimos a todos también creo que la biografía de Carlos Taibo II, ¿no? Tony Guiteras, un hombre guapo, creo que se llama. Hay otras muy buenas, desde la de Tavares y el Real. Pero yo no le voy a decir más nada porque es de mis personajes favoritos Sí. y es una pena que lo hayan matado así, que lo hayan traicionado como lo traicionaron. Exactamente, profesor. Justamente lo que yo quiero decir tiene que ver con lo último que acaba de decir el profesor Lombana. La muerte de Guiteras es el resultado de una traición. El traidor se llamaba Carmelo González y se sabía que había cometido esa delación, y Joven Cuba, un año después de la muerte de Guiteras, el 9 de mayo de 1936, le envió un paquete. Y dentro del paquete venía una bomba. Y cuando Carmelo González abrió el paquete, la bomba explotó y lo mató, consumándose el ajusticiamiento del delator, del traidor. Y Joven Cuba seguirá un camino que no era quizás el que hubiera preferido Guiteras o el que le hubiera dado como orientación política, pero quedó la organización Joven Cuba como un símbolo para los revolucionarios que vendrían después. Que este hombre, Ramón, Carmelo González, ¿no? Este hombre era amigo personal de Guiteras y él lo nombró, el cargo que tenía, se lo había dado Guiteras durante el gobierno, eran compañeros de estudio y Guiteras confiaba ciegamente en él y era el que le estaba pasando toda la información a Batista desde el principio. Entonces, estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Raúl Lombana, por haber determinado este hecho histórico, la caída en combate de Antonio Guiteras, en un punto que se llama El Morrillo. Bueno, vamos entonces a nuestro momento musical. Les recuerdo a nuestros telespectadores que tendrán en los minutos finales de este programa la posibilidad de conocer una pregunta que les referirá uno de nuestros panelistas y que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. La primera respuesta correcta que llegue a nuestras manos será la ganadora. Disfrutemos del momento musical en Escriba y Lea.
Estamos de regreso, iniciando ya el tercer y último tema de la noche en Escriba y Lea. Mis queridos panelistas, telespectadores, en este caso vamos a tener como cortesía de nuestro programa una pequeña información en pantalla que les servirá a ustedes para iniciar su indagación personal. Esta colaboración llega de parte de Jacqueline Contreras Ruiz a través de las redes sociales. Y un personaje célebre espera por ser determinado cuando inicia la ronda de preguntas, mi estimado Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Este personaje célebre, Ramón, es real. Es real. Es un hombre. No es un hombre. Ah, caramba. Es una mujer célebre, cuya existencia, Ramón, fue, está ubicada en nuestra era. No. ¿No? Anterior a nuestra era. Supongo que es una mujer euroasiática. Euroasiática. Europea. Correcto. De alguna de las culturas clásicas de la antigüedad. Sí. O Grecia o Roma. Usted va a elegir. De una de ellas. De una de ellas. Bueno, las mujeres no tuvieron realmente una gran relevancia desde el punto de vista, me refiero con relación a su número, ¿no? Sí, sí. Sí hubo mujeres célebres en la antigüedad, desde luego. Yo creo que en la civilización griega tuvieron mayor relieve desde el punto de vista de lo que pudieron haber hecho socialmente que no en las romanas. En las romanas se convirtieron más bien en las madres o las esposas de los emperadores y tuvieron otras circunstancias. Así ocurrió. Es una mujer griega. Una mujer griega. Y esta mujer griega alcanza su celebridad en el campo de la cultura. Sí. Yo recuerdo que en ese campo de la cultura en el sentido amplio. Sí, amplio. Mujeres artistas griegas o escritoras, hay algunas, las más importantes, ¿no? Y hay alguna matemática también. Esta mujer griega tiene una participación en la vida cultural de la Grecia de su época. Sí, claro. Que me imagino que tenga que ver con eso, en ese gran periodo de la Grecia clásica, en la cual está eclosionando tanto la literatura como la filosofía de las polis griegas, con el gran centro que es Atenas. Esta mujer tiene que ver de alguna manera con ese desarrollo filosófico, cultural, literario de la Grecia de ese momento. Tiene que ver, aunque ella es un poquito posterior a este periodo clásico. Cuando usted me dice posterior, quiere decir que ya no es el periodo en el cual están eclosionando los grandes sistemas filosóficos. Así es. Griegos, ¿no? Y los grandes nombres de la cultura griega, de la política griega, que son los más clásicos, los más conocidos. Claro, lógicamente, ella bebió de eso, pero no es el periodo que le corresponde vivir, digamos, tan cercano a ellos. No creo que haya dejado obra escrita, porque los griegos de la época han quedado muy pocas obras escritas. ¿Dejó obra escrita? Dejó obra escrita, sí. No se conoce, solamente los títulos. A eso me refiero, que no se han podido después encontrar. Sí, las exactamente. obras, ¿no? Lo imaginé que ese era su pensamiento. En ese caso voy a descartar que sea Safo. No es Safo. No es Safo. Está vinculada al mundo de la filosofía. Al mundo de la filosofía. Ahí yo recuerdo dos mujeres. Una es la mujer de Sócrates, Antipa, que no era propiamente una filósofa, pero de alguna manera, a través de su marido, pues se conoce de su pensamiento y de ciertos diálogos que sostuvieron. Y el otro caso es Hiparquia. Ajá. ¿Voy bien? ¿Va bien? Hiparquia es más filósofa que Antipa. Hiparquia es una mujer que está vinculada a un movimiento filosófico griego muy particular, que son los cínicos. Así es. ¿Es este el personaje? El personaje es justamente Hiparquia. Es que esta es la única mujer que aparece dentro de ese movimiento, repito, tan particular que son los cínicos, que son unos filósofos que están vinculados a la naturaleza. Es un movimiento filosófico que lo que predica es el desprendimiento de los bienes materiales, mundanos, y predican una especie de filosofía que
puede tener algo que ver con el estoicismo, pero no es exactamente estoica, sino que más bien está inclinada hacia la contemplación y la búsqueda del camino al conocimiento a partir del renunciamiento, de la pobreza, diríamos hoy, ¿no? en alguna medida. Y yo creo que este es un personaje bastante poco conocido, bastante poco, por lo menos mencionado. Exactamente, sí, el profesor Lombana. Hiparquia es un personaje, qué bueno que salió Hiparquia, Ramón, es un personaje muy atractivo, como decía Félix, de la escuela cínica. Hay una cantidad de cosas alrededor de su vida interesantes. Ella nació en cuna rica, ella es una mujer de cuna rica que desde el principio se enamora de un filósofo cínico pobre, que era el maestro de su hermano, porque su hermano también era inclinado a la filosofía, no recuerdo cómo se llamaba ahora. Y ella renuncia a todo, la familia la deshereda, ella amenaza con suicidarse, se casa. Y hay una anécdota muy interesante, que es que este personaje que usted decía se quita toda la ropa y le dice, esto es lo que es un hecho conocido dentro del mundo griego, ¿no? La historia griega, esto es lo que tengo, esto es lo que has elegido, ¿no? Como diciéndole, ¿por qué te enamoras de mí? Si además, un hombre grotesco, y ella no le interesó, simplemente siguió a ese hombre, pero lo más importante es que después no fue dependiente de eso. Y Hiparquia es un símbolo del feminismo mundial, o sea, de las luchas por los derechos de la mujer. Se sabe que la escuela cínica tenía las características que acaba de decir Félix, pero es que Hiparquia fue más allá, porque participaba en los debates, porque entraba en todos los diálogos, andaba con los mismos atributos de los cínicos, que son prácticamente harapientos, pero son filósofos muy discutidores. Esta es una época muy compleja, Ramón, porque esta, como usted decía, muy bien ubicado, no es la Grecia clásica. Esta es la Grecia que coincide con el auge y la decadencia de Macedonia. Así es. Decadencia de Macedonia no, pero el auge y la muerte de Alejandro Magno. Es la Atenas que hereda, como decía mi compañero, todo esto del periodo clásico, toda esta filosofía clásica, pero la Atenas dominada por Macedonia, ¿no? Y es una Atenas ya golpeada en decadencia, donde los elementos de la crisis también entran a jugar en estos personajes. No hay muchos, créame. Está el caso de Hiparquia, está el caso de Arete de Cirene, que es la escuela sirenaica, etcétera, pero no hay muchos casos de mujeres griegas, además, una sociedad altamente machista, esto lo conocemos también. Bueno, estamos concluyendo este tercer tema con la felicitación a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio. Y vamos ahora de inmediato a que uno de nuestros panelistas realice la pregunta de participación que deberán responder ustedes, los telespectadores, a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. ¿Le corresponde a usted, Lombana? Bueno, vamos a hacer una pregunta, nos vamos a quedar en la antigüedad, pero vamos a pasarnos un momentico para Roma, ¿verdad? ¿A qué personaje, la pregunta es la siguiente, ¿a qué personaje envió el emperador Valentiniano III como último acto ya desesperado a conversar con Atila cuando éste se disponía a entrar a Roma? ¿Y qué fue lo que le dijo que lo hizo retirarse? Interesante pregunta, pero usted la va a reiterar. ¿A qué célebre personaje, como último acto de desesperación, envió el emperador Valentiniano III a conversar con Atila cuando éste estaba a las puertas de Roma, con todo listo para ocupar Roma? ¿Y qué le dijo en esa entrevista que hizo que Atila se retirara? Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Bueno, ya tienen ahí la interrogante. Por favor, quien tenga el conocimiento, que lo coloque de inmediato en nuestra página de Facebook, y los que no lo tengan en este momento, por favor, indaguen, investiguen y estudien acerca de este interesante tema. Bueno, estamos poniendo el punto final a nuestro programa Escribe y Lea de esta noche. Profesores, una buena semana, también una buena semana para el resto del equipo. A usted le deseo esto y también le agradezco su mirada.